Gracias por estar acá a pesar del día. Espero colaborar con algo de lo que nos escucha. Estamos empezando a investigar en relación a una pregunta que tiene que ver con la enseñanza de la evolución humana y las posibles influencias de las creencias religiosas en esa enseñanza. Es una investigación que está en sus inicios, que en realidad surge, no sé si hay algún profe de biología en la sala, que tal vez te sientas identificado, que cuando uno da el tema de evolución y específicamente evolución humana, siempre surgen las preguntas por parte de los alumnos de, ¿y eso, si yo creo o no creo, dónde está Dios en ese proceso? ¿Usted cree en los monos y no cree en otra cosa? Esas preguntas surgen. Y entonces, a partir de esa experiencia, yo soy docente hace 16 años, a partir de esta experiencia, nos pareció interesante investigar esto. Pero no lo encaramos desde el punto de vista individual, personal, ¿sí?, de las creencias de cada uno, sino desde el punto de vista institucional. Y elegimos evolución humana porque, primero evolución y después específicamente humana, porque conocemos que este eje, que es el eje evolutivo, es muy reciente, se incorporó muy recientemente en los diseños curriculares. De hecho, hubo muchas presiones de la Iglesia cuando se hicieron los contenidos básicos comunes, y esto dicho explícitamente por los protagonistas que estaban diseñando los contenidos. Me refiero, por ejemplo, a Alberto Kornblit, que en su libro Humanidad del Genoma lo expresa, o Alicia Mazzarini, que comenta también que distribuyeron los contenidos y los programas y tuvieron que recuperar esos contenidos y realizar modificaciones justamente por estas presiones que recibían en cuanto a específicamente la evolución. La Iglesia se refirió varias veces a la evolución. Por ejemplo, en 1950 Pío XII dijo que la hipótesis de la evolución es digna de ser investigada, casi un siglo después de la publicación del Origen de las Especies. Juan Pablo II en 1996 dice, ya es más que una hipótesis, podría ser una teoría, pero cuando nos referimos a los humanos, puede haber una evolución material, pero hay una intervención divina en la infusión del alma en algún momento de la evolución. Entonces, elegimos este tema porque consideramos que ahí vamos a encontrar más elementos que si hablamos de la evolución del caballo, del mosquito o de otra cosa. Entonces, por eso nos referimos a evolución humana. Bien, entonces, empezamos por analizar cierta documentación oficial, una que tiene que ver con la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, que son los diseños curriculares, y otras son materiales que distribuye el Instituto Nacional de Formación Docente, o sea, a nivel nacional, que pertenece al Ministerio de Educación de la Nación. Esto es lo que hasta ahora tenemos. Entonces, les comento, y obviamente todas las preguntas y las inquietudes van a enriquecer la investigación que recién se está iniciando. Como él decía, los diseños son del 2007, ¿sí? ya tienen 7 años, y el Instituto Nacional de Formación Docente se creó en el 2007 también, bajo la órbita del Ministerio, y este documento que les voy a comentar es del 2010. Bien, antes de ir a los diseños propiamente dichos, ya todos, seguramente son docentes, conocen la estructura del sistema educativo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos los 3 primeros años en donde tienen biología, y es el ciclo común o el ciclo básico, y luego la orientación, cuarto, quinto y sexto. En cuarto todos tienen biología, sea la orientación que sea, pero ya en quinto y sexto solo los que siguen la orientación de ciencias naturales. Entonces, en segundo año se ve la evolución en términos generales, en una de 4 unidades en todo el año, y hace referencia específicamente a Darwin y Lamarck, ¿sí? A la evolución, a la teoría evolutiva en sus comienzos, ¿sí? Y solamente los alumnos que elijan la orientación en ciencias naturales, en biología, van a acceder al conocimiento de la evolución humana. A partir de esto podemos pensar algunas cuestiones. Primero,
las primeras 3 orientaciones serían las más comunes, ¿sí? Sociales, naturales y economía, y si somos generosos y decimos que la matrícula se distribuye equitativamente, podemos pensar que 1/3 de los egresados accedió a este conocimiento, que es un conocimiento al cual no accedemos en la vida diaria, ¿sí? Y si accede alguien por una cuestión personal o un interés especial, bueno, hay que ver a qué tipo de información, consigue. Por lo tanto, podemos pensar que gran parte de la población no estudió o no conoce o no va a conocer cuál es el origen de nuestra especie. Y me parece un tema importante, ¿sí? Porque es como, a ver, haciendo una analogía, que no sé si es del todo correcta, pero la podemos pensar, es como en ciencias sociales, solo los que siguen la orientación en ciencias sociales van a estudiar cómo se conformó el Estado argentino, el resto no. ¿Sí? Digamos, preguntas sobre el origen de nuestra especie creo que en algún momento de la vida nos hacemos, de dónde venimos, cómo llegamos hasta acá. Por lo tanto, ya acá tenemos un dato, ¿sí? De la escasa importancia que se le da a este tema en la educación secundaria. Ahora, si vamos a los contenidos, cualquiera de los diseños de biología, de primero, segundo, tercero, cuarto y los de la especialidad, tienen una introducción sobre las características de la ciencia, una caracterización filosófica, epistemológica de qué es la ciencia, cuál es la ciencia que debemos enseñar. Hay que tener en cuenta que estos diseños son prescriptivos, es decir, yo tengo que tomar esos contenidos y tomar esos objetivos. Y dentro de los objetivos está esa caracterización de ciencia que nos presentan los autores. Bien, primero definen a la ciencia como una actividad o construcción humana como cualquier otra, ¿sí? Esto lo vamos a dejar acá, pero después cuando les diga otras características vamos a ver que esto que parece obvio, ¿sí? Bueno, tiene algún trasfondo importante. La caracterización nosotros consideramos que es relativista y subjetivista porque pone el foco en el sujeto, en el científico, y no en el objeto de estudio. Entonces, lo que dice es que el sujeto inventa, crea, imagina teorías, ¿sí? Y se intenta desplazar la palabra descubrimiento por la palabra invención, como si todo estuviese dentro del sujeto. Es decir, la realidad está en la mente del sujeto y no por fuera de él. Entonces, en esta idea de que inventa, imagina y crea teorías, en realidad las teorías subyacen a los hechos científicos. Existen esos hechos científicos porque existen esas teorías. Si cambian las teorías, cambiarán los hechos científicos. Y esas teorías y esos hechos están influenciados por cuestiones políticas, ideológicas, personales e históricas. Que no negamos que eso exista, ¿sí? Pero se hace un énfasis a nuestra consideración equivocado, ¿sí? Se pone al mismo nivel una influencia política e ideológica que una evidencia, ¿sí? Como ya vamos a ver, como por ejemplo el registro fósil. Entonces, tenemos que analizar las teorías en base a quién lo dijo, por qué lo dijo, con qué intereses lo dijo, ¿sí? Negando de alguna manera que existan verdades, ¿sí? O lo verdadero. Por ejemplo, pensaba, bueno, cuando los chicos hablaban de las bacterias, ¿sí? Bueno, uno muchas veces le da la consigna a los alumnos que ponga verdadero o falso, ¿sí? Entonces, bueno, las bacterias se reproducen sexualmente por fisión binaria. Bueno, no puedo decir si es verdadero o falso. En realidad tendría que preguntar quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo, con qué interés lo dijo, ¿sí? Por lo tanto, se quita, ¿sí? Al conocimiento científico esa propiedad de verdadero, ¿sí? Y si bien hay como un cierto temor a usar esta palabra de verdad o verdadero porque se lo relaciona con verdad absoluta, con positivismo, en realidad la ciencia lo que hace es tratar de alcanzar esa verdad. Alcanzará verdades parciales, ¿sí? Pero todo lo que hacen los científicos, ¿sí?
el principal estímulo es llegar a conocer cómo es esa realidad, ¿sí? Llegar a conocer la verdad. Específicamente en evolución, bueno, a veces hago una analogía, porque bueno, Meir, que es un biólogo muy reconocido, él habla de la evolución como la biología histórica, porque estoy reconstruyendo cosas que pasaron, ¿sí? A veces hago la analogía de, bueno, de un crimen, ¿sí? Entonces, bueno, un crimen sucedió de determinada manera. Hay hipótesis que se manejan para ver cómo sucedió ese crimen, se toman evidencias y será válida, ¿sí?, la hipótesis que más se acerque a la verdad. Pero ese crimen ocurrió de una manera, ¿sí?, y hay una verdad, que tratamos de acceder a esa verdad. Bueno, la ciencia actúa de una manera parecida, ¿sí?, a partir de evidencias, a partir del mejoramiento de los instrumentos, lo que un poco se veía en física y en el estudio del universo, se intenta llegar a cómo fueron las cosas realmente, ¿sí? Y lo que se presenta en los diseños es una mirada totalmente distinta. Es una mirada en donde lo importante es el sujeto, ¿sí?, y no el objeto de estudio. Incluso se llega a manifestar que los datos se construyen para ser acordes a determinada teoría y que no existen los datos objetivamente. Por lo tanto, explícitamente dice que los datos no prueban, sino que son consistentes con, ¿sí? Y que tienen cuando yo voy a buscar un dato, en realidad tengo se produce una carga teórica de la observación. Yo ya sé lo que voy a buscar, entonces encuentro lo que estoy buscando, ¿sí? Y no hay datos de la realidad objetivos que uno tiene que tratar de analizar y de, bueno, elegir o postular el modelo que más se acerque a la verdad, ¿sí? Cuando, bueno, hablabas de modelos, por ejemplo, ¿por qué un modelo va a prevalecer sobre otro modelo? Bueno, los diseños dirían que es por consenso, ¿sí?, por acuerdos entre científicos. Bueno, habría que pensarlo tal vez de otra manera. En realidad, se llega al consenso porque ese es el modelo que más se ajusta a los hechos. Y esa es la idea de verdad, ¿sí?, que manejamos. Son teorías o modelos que más se acercan a los hechos. Pero como los diseños cuestionan los hechos, son construcciones, los hechos científicos. Los datos también son cuestionados. El objeto fuera del sujeto también es cuestionado. Bueno, lo que dicen es que no hay verdades en la ciencia. De esa manera, la ciencia sería una actividad, una construcción humana como cualquier otra. Es decir, es lo mismo que lo diga la ciencia, que lo diga la religión, que lo diga cualquier otra actividad, ¿sí? Entonces, en lugar de mencionar las cosas que distinguen a la ciencia de otras actividades, no, se iguala esa actividad con cualquier otra. Por eso consideramos que es una postura relativista, subjetivista y conciliadora con otras actividades o construcciones humanas como la religión. En las otras diapositivas yo lo había puesto como para que vean que no lo saqué, digamos, de mi imaginación ni lo inventé, como dicen los diseños, sino que está explícitamente puesto en los diseños. Bueno, cualquiera lo puede leer entrando a la página del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y bueno, dice todas estas cosas que yo les comenté en síntesis. Bueno, ahí es un poco un cuadro también como para que vean que no se descubre, se inventa, o sea, hay un cambio de palabras que aparecen en los mismos objetivos que debemos alcanzar con los alumnos, en donde esta tendencia a desvalorizar de alguna manera el conocimiento científico. Por otro lado, si vamos específicamente a los diseños de quinto y a la enseñanza de la evolución humana, lo que podemos observar es, primero, bueno, rescaté dos partes. Una que tiene que ver con lo que dice ahí, que los modelos del origen de humano, esto que creo que comentabas vos, de origen único u origen en distintas partes del planeta, de nuestra especie, de Homo sapiens, estos modelos dice que responden a la imperfección del registro fósil y en el mismo nivel de importancia a perspectivas ideológicas. Por lo tanto, es lo mismo
¿sí? Una evidencia empírica como un registro fósil que la ideología del científico que está postulando ese modelo. Por lo tanto, habría tantos modelos como ideologías hay a lo largo del planeta y a lo largo de la historia, ¿sí? Pero ¿cuál es el modelo que va a prevalecer? El modelo que más se acerque a la realidad, que